¿sí? Ya. Bueno, primero, bueno, damos inicio a la clase. Muchas gracias a los que están conectados ahora, no muchos, pero se entiende obviamente la contingencia. Bueno, como ustedes bien saben, nos corresponde comenzar las clases de forma online. Esta clase va a quedar grabada, lo voy a subir a YouTube. Así que, bueno, en primer lugar les quiero pedir que me confirmen por chat si es que me escuchan, me oyen bien, logran ver la PPT que está publicada. Si alguien me puede contestar por chat. Mauricio o Sebastián. Perfecto. Ahí vi el mensaje. Muchas gracias, Mauricio. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias. Entonces, bueno, hace tiempo que no tenemos clases. Lo que último que quedamos fue en la, bueno, teníamos que hacer el control 2 y estábamos a punto de comenzar la unidad 3. La clase de hoy tiene por título Introducción al lenguaje C. Bueno, antes de continuar también les quiero recordar que esta clase la vamos a hacer en dos partes porque la plataforma que estamos usando nos permite un máximo de 40 minutos, ¿ya? Así que por si acaso, aviso, después nos conectamos a la siguiente clase, a la que venga después, ¿ya? Entonces, los temas del día de hoy, primero, vamos a hablar respecto de la estructura de un programa en lenguaje C. En segundo lugar, ver qué tipo de variables existen en el lenguaje C. Además, también hablar de operaciones aritméticas, qué operaciones existen, multiplicación, suma, etc. Y entrada y salida de datos. Ahora, como ustedes saben, las clases son más bien, digamos, trato de no involucrarme mucho en la parte teórica, sino que le damos un poco más de énfasis a la parte práctica, ¿ya? Así que eso. Bueno, primero comentarles que un programa en lenguaje C sigue una estructura que es súper definida. Como ustedes, bueno, C es un lenguaje de programación como cualquier otro, no es el único. Está Java, está Python, ¿cierto? Está Basic, etcétera. Hay muchos lenguajes de programación en el mercado. Cada lenguaje de programación sigue un patrón específico o sigue reglas específicas y también se usa en distintos contextos, ¿ya? Eh, Respecto al lenguaje C, como ustedes pueden ver en este ejemplo, este sería como el ejemplo más básico de un programa en lenguaje C. Todo programa parte de la siguiente manera. Lo que ustedes ven acá, lo que estoy mostrando con el mouse, esto es un llamado a una librería. El lenguaje C, todas las funciones que trae el lenguaje C están incluidas en librerías, o también llamadas en algunos casos bibliotecas. En el caso de la librería stdio, esa es, por decirlo de alguna manera, la librería fundamental del lenguaje C. La palabra stdio es una palabra que viene del inglés, que significa Standard Input Output, o entrada y salida estándar. ¿Cuál es la idea de la librería stdio? Es poder entregar todas las herramientas que permiten ingresar datos a un programa y poder desplegar datos desde un programa. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, además de la librería, tenemos acá el llamado a una función main,
como ustedes pueden ver, y lo traducimos al español, es como la función principal. Fíjese que acá estamos declarando un int main, ¿cierto? Y acá lo que estamos diciendo al programa es que me mande por pantalla un mensaje, que en este caso el mensaje dice hola mundo. Y el return 0 en este caso es, por llamarlo de alguna manera, el llamado o la salida de un programa. Lo que estamos diciendo acá al programa es que termine la ejecución, ¿ya? Entonces, la estructura de todos los programas es más o menos similar. Parte con el llamado a una librería, después declaramos la función principal, que es el main. Todo programa debe tener una función main. Eso no quita de que yo pueda crear funciones aparte, funciones adicionales, una función, por ejemplo, que me sume dos números, o una función que me calcule el largo de un string, etcétera. ¿Ya? Pero en general, en términos estrictos, la estructura de un programa en C es siempre o más o menos parecido a esto, ¿ya? Salvo con algunos cambios que vamos a ir viendo, obviamente, a contar de las clases. Entonces, la función main, en este caso, como ustedes pueden ver, tengo un int main, ¿cierto? Y en este caso lo que estoy diciéndole al programa es que me despliegue un mensaje por pantalla, hola mundo, ¿ya? Y tal como les comentaba antes, la función main se llama así porque la función main es, como, es, por decirlo de alguna manera, la función principal de un programa. Como les comentaba, todo programa debe tener una función main, ¿ya? Eso. Bueno, antes de continuar, les quiero recordar que en la plataforma hay una opción de poder levantar la mano para hacer consultas. Si ustedes tienen alguna pregunta, si algo no se entiende, o si no se escucha muy bien, o si voy muy rápido, ustedes pueden levantar la mano y también pueden hacer consultas en vivo, escuchando su voz para que podamos participar de forma similar a lo que se ve en la sala de clase, ¿ya? Eso es como el objetivo primordial. ¿Ya? Bueno, entonces, si me permiten, quiero mostrarles, quiero ejecutar este programa. Vamos a copiar esto, lo voy a copiar a un blog de, a un bloc de notas. Bueno, aquí tengo que cambiar de pantalla, lamentablemente, tengo que cambiarme de pantalla. Y me voy a cambiar al acá. Perfecto. Ya esto va a ser un poco tedioso, pero bueno. Entonces, ahí estamos mostrando el programa. Ah, pero parece que puedo compartir la pantalla completa. Creo que, creo que ahí se estaría compartiendo el escritorio. Vamos a minimizar esto. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tengo este programa, tengo este código que estaba en el PPT, y todo programa en lenguaje C debe ser guardado como un archivo .c, con la extensión .c. Ahora, un error que se comete comúnmente y que los alumnos cometen generalmente en este ramo es que los archivos los guardan con la extensión CPP cuando trabajan con el dev C++. Ahora, como yo uso Mac, yo estoy programando en este momento en Mac. Ahora, ustedes pueden programar en C, en Windows, en Linux, en Mac, en el sistema operativo que ustedes tengan, ¿ya? Para programar en Mac, perdón, en Windows, ustedes pueden ocupar un programa que se llama Dev C++, que se lo estoy escribiendo ahí. Ese programa les permite poder programar y compilar automáticamente, digamos, su código. De todas formas, les voy a dejar el vínculo para que lo puedan descargar y también algún video para que puedan ver cómo se compila un programa con Dev C++. Bueno, entonces, tengo acá mi archivo de mi programa o mi mini programa en C. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es guardarlo. Lo vamos a guardar en una carpeta, ¿cierto? En una carpeta adecuada. Aquí lo vamos a guardar. Le vamos a poner hola mundo. Y lo vamos a guardar con la extensión .c. Ya eso es súper importante, chiquillos. La extensión .c es muy importante. ¿Ya? Y aquí lo guardamos. ¿Ya? Y fíjese que al momento de guardar el programa, automáticamente este editor de texto que se llama Text Wrangler, automáticamente el código le coloca colores específicos por cada cosa. Esto aplica para cualquier lenguaje de programación, incluso para cuando, si ustedes quieren programar páginas web el día de mañana, los colores se los va indicando, ¿cierto?, por cada una de las instrucciones.
Entonces, tengo este programa, si yo lo quiero compilar, vale decir, cuando hablamos de compilar, nos referimos a tomar un programa, un código fuente, pasarlo, por llamarlo de alguna manera, por una juguera y generar un programa ejecutable. Recuerden que el lenguaje C, a diferencia de otros lenguajes de programación como Python, es un lenguaje compilado. Esto significa que el lenguaje C, ustedes van a tener un archivo, un documento o un programa fuente, ustedes lo van a pasar por este compilador o por esta juguera y les va a generar un programa, digamos, ejecutable por un determinado sistema operativo. Ahora recuerden que el sistema operativo no me va a entender esto que yo estoy colocando acá, ¿cierto? El sistema operativo no reconoce estas instrucciones. Él no sabe lo que hacer con esto. Entonces lo que tengo que hacer es compilar este código, transformarlo y ejecutarlo. Entonces lo que voy a hacer ahora es compilar este código de acá. Voy a abrir un terminal. El terminal en Mac es como la consola de comandos ¿cómo llamarlo? Consola de comandos de Windows, ¿cierto? El MS-DOS. Ya en este caso tenemos el terminal. Bueno, yo estoy dentro de la carpeta, estoy en una carpeta de mi computador, ¿cierto? Y para poder compilar esto, voy a limpiar acá, para poder compilar esto, tengo que colocar la instrucción make holamundo. Y, me está reclamando por unos caracteres erróneos. Bueno, como hice un copy-paste de la cosa, no me reconoció estas comillas, ¿cierto? Y aquí estaba. Vamos a arreglar estas comillas dobles, que me dio un problemita. Ahí las arreglamos, guardamos y vamos a compilar nuevamente. Perfecto. Y ahí compilamos sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, hice la compilación, no me generó ningún error, no me generó ninguna advertencia, así que estamos perfectos. Y para poder ejecutar este programa, el lenguaje en sistema operativo, digamos, Mac, a través del terminal, yo tengo que usar el comando /hola mundo. Y si yo le pongo Enter, fíjese que aquí me manda el mensaje hola mundo. ¿Ya? Aunque parezca un poco obvio y un poco elemental, obviamente siempre a mí en lo personal me gusta partir de lo básico, y esto es como lo más fácil, evidentemente, que vamos a ver en un programa. Este es como el típico programa del Hola Mundo en todo lenguaje de programación, ¿ya? Claramente, a medida que pase el semestre, o las clases, vamos a ir viendo cosas un poco más complejas, ¿ya? Programas un poco más desafiantes, ¿ya? Pero esto para partir, vamos a partir paso a paso, ¿ya? Eso. Ahora, volvamos a la diapo, ¿ya? Y, bueno, como les comentaba, la librería STDIO es la librería fundamental, ¿cierto?, que contiene todas las funciones estándar del lenguaje de programación. Yo no puedo tener un programa en lenguaje C si no tengo cargada la librería STDIO, ¿ya? Porque, o sea, en teoría sí puedo, pero voy a poder hacer muy poco. Ya no voy a poder usar funciones de escritura de texto por pantalla o lectura de información por pantalla, etcétera, ¿ya? Por eso la librería STDIO se considera como algo fundamental o algo básico para poder ocupar, digamos, dentro de toda en este tipo de lenguaje, ¿ya? Ahora, toda librería, ¿cierto? Tiene que ser antecedida, o todo llamado a librería tiene que ser llamado por el texto gato include, ¿ya? O hashtag include, ¿ya? Include, gato include espacio, signo menor que, stdio.h, signo mayor que, ¿ya? Eso es como el estándar que se usa para poder llamar a una librería. Ahora, si ustedes se preguntan si la librería stdio es la única que existe en el lenguaje C, la respuesta es no, no es la única. Hay muchas librerías más, librerías que hacen distintas cosas. Por ejemplo, tenemos una librería que permite poder manejar cadenas de texto, que se llama string.h. Tenemos una librería de funciones estándar, por ejemplo, como la stdelib. Tenemos una librería que permite poder hacer operaciones matemáticas complejas o funciones matemáticas complejas, como la librería mat.h, ¿ya? Entonces, a medida que vayamos viendo ejercicios, vamos a ir viendo distintas librerías, ¿ya? Eso.
¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Ninguna consulta? Perfecto. Ya. Ahora, respecto de las características del lenguaje de programación C, primero señalar que el lenguaje C es lo que se denomina case sensitive, vale decir, es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo declaro una variable con letras mayúsculas, o que parte con una letra mayúscula, va a ser una variable distinta a una que se llame igual, pero con letras minúsculas, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Windows, por ejemplo, tiene la salvedad, bueno, no sé, las versiones más modernas de Windows es que habrán vencido eso o cambiado eso o no. Ya yo hace tiempo que no uso Windows. Pero hasta unas versiones anteriores de Windows, en Windows era lo mismo un archivo escrito con todas las letras mayúsculas o una escrita con todas minúsculas. No sé en las versiones actuales, ¿ya? Pero eso. Ahora, otra cosa importante en el lenguaje C y en todos los lenguajes de programación, aquí me gusta ser súper enfático en esto, es la indentación. La indentación es el orden que tiene un código dentro de un programa. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a volver acá al código. Si ustedes se fijan, acá tenemos el include, tenemos el main, y acá, fíjese que tenemos un espacio o tabulación entre esto. Vale decir, todo lo que esté dentro de esta llave tiene que estar corrido un espacio en tabulación hacia el lado, ¿ya? Ahora, si yo escribo este programa en una pura línea, todo junto, el lenguaje de programación no me va a reclamar, lo va a compilar igual. Sin embargo, para efectos de entender el código y a fin también de ordenarnos y hacer las cosas bien como corresponde, es preferible tener nuestro código bien ordenado. Y es también algo que nosotros vamos a evaluar también en lo que resta del semestre. Cuando ustedes desarrollen un programa, tengan cuidado de que la indentación sea correcta, ¿ya? No por un tema de que uno sea digamos, quisquilloso, ¿no? Es solamente por un tema de orden y también debemos coincidir en que un código desordenado, ¿cierto? Es difícil poder entenderlo o que otra persona lo entienda, ¿ya? Más por ese punto, ¿ya? Ahora, las sentencias en lenguaje C terminan con punto y coma, ¿ya? Eso es bueno, salvo algunas líneas específicas, ¿ya? Por ejemplo, como el int main, esa no termina con punto y coma, pero si ustedes se dan cuenta acá, tengo este printf, fíjese que acá termina con un punto y coma, el return 0 termina con un punto y coma, ¿vale? Es decir, toda línea que sea de instrucción, ¿por cierto? O una orden, termina en este caso con un signo punto y coma, ¿ya? Además, existe también lo que se llama la delimitación de bloques. Los bloques, ya sea un ciclo o una función o un procedimiento o una condición, todo eso se encierra entre paréntesis de llaves, ¿ya? Además, hay que considerar también que el lenguaje C tiene algunas palabras que son reservadas, no son tantas, pero hay algunas palabras que son reservadas, por ejemplo, como la palabra int, como la palabra string, vale decir, yo esas palabras no las puedo usar para declarar variables, ¿ya? Además tiene otras librerías, como les decía, y además también puedo usar variables que son definidas por mí y funciones también que yo me puedo ir definiendo en la medida que yo lo vaya necesitando, ¿ya? Ahora, cuando un programa parte, lo primero que el lenguaje de programación busca es la función main, es lo primero. Independiente que tenga muchas funciones o no, la primera función a la que va a acceder o va a buscar el programa es la función main. Y desde la función main yo busco las demás funciones, ¿ya? Y una vez que la función main llega hasta el final, el programa termina, ¿ya? Como ustedes lo pueden ver acá. ¿Cierto? Acá tengo el main, tengo una instrucción y tengo un return 0 y termino el main. Cuando el main termina, entonces el programa termina, ¿ya? Ahora, eso no quita, ¿cierto? Que yo pueda hacer una salida anticipada de un programa, por ejemplo, como en el caso de acá, fíjese que tengo un programa donde yo, antes de usar esta sentencia printf, yo estoy llamando a la opción exit 0 a fin de poder hacer una salida anticipada del programa, ¿ya? Y por tanto, si yo esto lo ejecuto, se va a ejecutar el exit, va a salir del programa, y este texto de acá, esta instrucción de acá,
nunca se va a mostrar, nunca se va a desplegar, ¿ya? Eso. Eso en cuanto a la función main. Ahora, otra cosa importante también en el lenguaje C son los comentarios. Los comentarios son textos que uno coloca dentro del código a fin de poder explicar lo que hace cada parte del código. La gracia de los comentarios es que yo puedo tener un código, ¿cierto? Un programa lleno de comentarios, pero al momento de ejecutarlo, yo no lo voy a ver, o yo no voy a ver lo que dicen los comentarios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la función? O para qué sirven los comentarios. Y en este sentido, los comentarios son utilizados para poder hacer anotaciones sobre el código que yo pueda, que me sirvan a mí, por ejemplo, para saber lo que hice en algún momento, especialmente en códigos que son muy largos. Hay programas que pueden tener miles de líneas de código. Y la idea con los comentarios es poder hacer anotaciones sobre un código, ¿ya? Ahora, los comentarios pueden ser hechos de dos maneras, pueden ser multilínea o pueden ser de una línea única. Cuando los comentarios son multilínea, tienen que partir con un símbolo slash asterisco y terminar con el asterisco slash. Eso es cuando quiero que un comentario, digamos, dure hartas líneas, ¿ya? Ahora, si quiero que el comentario tenga solamente una línea, entonces en este caso lo escribo con doble slash, ¿ya? Si ustedes esto lo copian, por ejemplo, vamos a copiarlo en nuestro lenguaje de programas, en nuestro programa anterior, vamos a copiar, control C, lo vamos a copiar acá, control V, como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso el comentario quedó con un color distinto, con un color, digamos, gris puede ser, y eso significa, bueno, aquí estamos demostrando, ¿cierto?, que esto es un comentario, ¿ya? Si yo le saco ese doble slash, evidentemente se va a dar como una línea, y cuando lo quiera compilar me va a arrojar un error, ¿ya? Por eso lo mantengo con el doble slash, ¿ya? Eso. Ya, no sé si hasta acá existe alguna consulta. Mauricio, Sebastián, ¿alguna duda? ¿Está todo claro? Ya, bueno, silencio otorga, así que vamos a continuar. Si tienen dudas, recuerden que pueden interrumpir cuando estimen conveniente, ¿ya? Ahora, ¿qué tipos de variables tengo en el lenguaje C? Y acá tengo tres tipos generales de variables que puedo utilizar para almacenar datos. Recuerden que una variable es, como nosotros hablábamos en clases hace mucho tiempo, bueno, ha pasado harto tiempo ya desde que no volvemos a clases, pero bueno. Una variable es un espacio en memoria en el cual yo almaceno datos de forma temporal. Recuerden que la variable existe siempre y cuando el programa esté en ejecución. Una vez que el programa termina su ejecución, las variables automáticamente desaparecen o se terminan, ¿ya? Porque, bueno, y también en algunos casos, si no libero memoria, puede ser que exista algún problema, ¿cierto? Pero si yo, todas estas variables se guardan en memoria principal, y una vez que yo apago el computador, la memoria principal, como es volátil, esta memoria obviamente se va a eliminar, ¿ya? Bueno, respecto del lenguaje C, tenemos tres tipos de variables. Tenemos variables de tipo entero, que nosotros le llamamos con el término int. Tenemos variables de tipo reales, que yo las puedo diferenciar en float o en double. Y tenemos también variables de tipo carácter o char. ¿En qué se diferencia cada una? En varias cosas. Primero, en lo que pueden guardar, evidentemente. En una variable int puedo guardar solamente enteros, en la variable de tipo char caracteres, y así sucesivamente. Eso es uno. Segunda diferencia entre las variables es que es el tamaño que usa cada variable. Recordemos que, lo habíamos dicho en las clases anteriormente, yo no puedo tener un espacio infinito para poder almacenar una variable, ¿ya? Yo defino variables dependiendo de lo que yo quiero guardar. Entonces, si yo quiero guardar un número, no lo voy a estar guardando en una variable que me tome 100 bytes, por ejemplo, porque es mucho, ¿ya?
Entonces, en ese caso, yo defino variables específicas para lo que yo quiero guardar, ¿ya? En cuanto a la diferencia entre float y double, la diferencia, si bien ambos tipos de datos almacenan números decimales, la diferencia en ellos está en el tamaño que tiene cada tipo de variable. El float permite almacenar, si no me equivoco, hasta no sé si 7 decimales, no recuerdo en este momento, y el double permite almacenar mucho más. Entonces, si yo quiero tener un número decimal con mayor precisión, uso una variable tipo double. Ahora, si quiero tener números con menor precisión, que usen por supuesto menos espacio en memoria, uso un tipo de dato float, ¿ya? Y el char, la variable de carácter, en este caso el tamaño que tiene sería un byte, porque el char en este caso sería un carácter o una letra, o también puede ser un símbolo, no tenemos que ser una letra solamente, ¿ya? Respecto de los modificadores, fíjese que yo puedo tener variables int, char, etcétera, ¿ya? Ahora, a estas variables yo le puedo colocar un modificador. ¿A qué se refiere el modificador? Que permite hacer ciertas operaciones o acciones sobre las variables. Por ejemplo, si yo declaro que una variable es de tipo unsigned int, estoy diciendo que esta variable de tipo entero solamente va a almacenar valores que son desde el 0 en adelante o que no tienen signo, ¿ya? ¿Qué gano con esto? La variable int, imagínense que normalmente la variable int va desde menos algo hasta más algo. Si yo la declaro de tipo unsigned, significa que la variable va a partir en 0, pero va a llegar a números mucho más grandes. Entonces, cuando yo sé que mi variable int va a almacenar solamente números positivos, entonces yo la voy a declarar como tipo unsigned y guardo y me permite, perdón, poder almacenar valores mucho más grandes, ¿ya? Más de lo que permite, por supuesto, normalmente las variables de tipo entero. Lo mismo también con el signed char, ¿cierto? O con el long int. Cuando decimos long int, estamos hablando de un número entero que es muy largo. Aquí lo que estamos diciendo es que estamos aumentando el tamaño normal que tiene un número entero. Entonces, si queremos trabajar con números muy grandes, entonces usamos el modificador long int. Y además podemos usar números enteros mucho más grandes, mayores que 0, si aplicamos el unsigned long int. Ahora, este tipo de cosas, en los ejercicios que vamos a ver durante el semestre o durante las clases que tengamos, bastante poco común usar el unsigned o el signed, ¿ya? Esto solamente más por cultura general que otra cosa, ¿ya? Toda variable, toda variable que yo quiero usar en mi programa, tengo que declararla. Esto significa que tengo que indicar el nombre de la variable antecedido por el tipo que tiene. Además, yo puedo declarar variables de 3 formas distintas. Primero, una declaración simple, que es definir el tipo de dato y el nombre de la variable, ¿ya? Puede venir con un modificador o no. También puedo declarar más de una variable al mismo tiempo. Esto significa que, por ejemplo, aquí tengo lo que estoy diciendo acá, que tanto las variables c como la variable d van a ser de tipo char. Y en este caso, en el segundo ejemplo, las variables i, j y k van a ser de tipo int, pero sin signo. Entonces puedo declarar, no tengo para qué estar escribiendo char c, char d, char f, sino que lo puedo hacer todo en una misma línea, en este caso. Y el último caso es cuando hago una declaración y automáticamente yo le asigno un valor a esa variable. Por ejemplo, aquí estoy declarando la variable c, estoy diciendo que es de tipo carácter y que la variable automáticamente, al momento de ser declarada, le estoy asignando el valor a, entre comillas, simples. Lo mismo también con este ejemplo de acá, que le estoy declarando la variable ij como un entero sin signo, y le estoy diciendo que vale 133 la variable i y 1229 la variable j.
Las variables, es importante también destacar que las variables existen dentro de un ámbito. Dicho esto, existen dos tipos de ámbito. Existe el ámbito global y existe el ámbito local. Cuando hablamos de que una variable es parte de un ámbito global, significa que, bueno, en este caso a las variables se les llama variables globales, y en ese caso la variable puede ser accedida desde cualquier parte del programa o por cualquier función. Ahora, las variables que son locales, las variables existen solamente dentro del contexto en el cual las variables han sido creadas. Yo puedo tener variables que sean transversales para todo el programa o también puedo tener variables que sean solamente leídas en un contexto específico. Vamos a ver algunos ejemplitos más. Bueno, aquí hay un ejemplo, aquí se puede visualizar. Por ejemplo, fíjese que acá estoy declarando estas variables de acá, las estoy declarando fuera del main, ¿ya? Las estoy declarando fuera del main. Por tanto, estas variables yo las voy a poder acceder desde cualquier función que declare en este programa. La variable x y la variable y, en este caso, van a ser enteros y van a existir en todo el programa. En cambio, las variables x y z existen solamente dentro del main. Por tanto, si yo quiero acceder a la variable z evidentemente no lo voy a poder hacer porque está dentro del contexto del main. ¿Ya? Y en este caso, bueno, tal como dice acá, en este punto, fuera del main, las variables x, y van a ser variables enteras porque están declaradas acá arriba, y la variable z no va a existir porque existe solamente dentro del contexto del main. Ya. Respecto de las expresiones constantes, nosotros tenemos también valores que no van cambiando en el tiempo. Podemos tener constantes, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en este caso, lo declaramos con un valor, declaramos la variable y le damos un valor específico. Ese valor también yo puedo usar el concepto de la notación científica, por ejemplo, decir que una variable es 2.4 por 2.45 por, digamos, por 10 a la menos 4, ¿cierto? Y se declara de esa manera, ¿cierto? Y también puedo declararle el tipo long, adhiriendo la letra L al final de un valor. Ahora, en cuanto a las variables de tipo carácter, tal como lo vimos anteriormente, para poder declarar una variable que es de tipo carácter, yo le coloco comillas simples. Además, hay otros temas que tenemos que definir, que son caracteres especiales dentro de un programa. Por ejemplo, si yo coloco un \n, yo lo que estoy diciendo al programa es que me dibuje un retorno de carro o un salto de línea. Si coloco un \t, estoy dibujando una tabulación. Y si coloco el con un 0, eso significa un carácter nulo. Ya, ¿hasta acá alguna duda? Don Sebastián o don Mauricio, ¿no? ¿Ninguna? Perfecto. Ya, entonces, si queremos hacer operaciones aritméticas, al igual que como lo hacíamos con PSEINT, tenemos las mismas operaciones de siempre. Suma, resta, multiplicación, división y módulo. Fíjese que en el caso de la multiplicación se usa un asterisco y en el caso de la división se usa un slash. La función módulo resto, recordemos que es el resto de una división, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si yo digo 5 módulo 2, eso va a ser igual a 1, ¿cierto? Sabemos que 5 dividido 2 es 2, pero el resto de la operación, o sea, si hablamos de una división entera, pero el resto de la división, en este caso, sería 1, y eso es lo que busca la función módulo. Eso solamente a modo de recordatorio, ¿ya? Pero es la misma lógica que lo que veíamos con el PSEINT. Una cosa importante también es hacer la distinción entre la división entera y la división real.
Una división entera, lo que estamos haciendo acá en este caso, es, por ejemplo, tomar los valores, dividirlos y truncar su parte entera. En este caso lo que estamos haciendo, si yo divido, por ejemplo, dos enteros, el resultado me va a dar siempre un entero. Da lo mismo si el resultado es un número decimal, ¿ya? Entonces, si divido dos enteros, el resultado va a ser siempre un entero. Si yo divido un número decimal dividido con un entero, el resultado es decimal. Y lo mismo también número dividido decimal o decimal dividido decimal. ¿Ya? La única forma, ahora, si yo quiero que la división de dos enteros me quede como un decimal, lo que yo puedo hacer ahí es hacer una transformación de la división o lo que se denomina un casteo o transformación, ¿ya? Eso, un cast con C por si acaso, no con K como el otro señor, ¿ya? Cast con C, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos el concepto de los pre y post incrementos. Si yo escribo la instrucción A más, eso significa o es igual a decir A es igual a más 1. Yo lo puedo escribir de ambas formas y va a ser exactamente lo mismo. Esto es como una forma de escribirlo. Ya es solamente eso. Entonces, cuando hablamos de un post-incremento, significa que yo asigno el valor a la variable y después y después le aumento su valor. En el preincremento, primero incremento el valor y después asigno el valor. Por ejemplo, acá tengo que la variable A vale 3 y estoy diciéndole que la variable B va a ser igual A, pero A más más. Entonces aquí lo que estoy haciendo, como esto es un posincremento, entonces primero a B le asigno el valor de A y después incremento el valor de A. Por eso en este caso B me queda como 3 y A me queda como 4. En el caso del preincremento, fíjese, acá tengo que A vale 3 y digo que B es igual a más A. Vale decir, tomo el valor de A, lo incremento en 1 y después lo asigno al valor de B. Y finalmente, al igual que el incremento, tengo también el concepto del decremento, ¿ya? En este caso sería un post-decremento y lo que estoy haciendo es, primero, tomar el valor de A, tomo el valor de A, se lo asigno a B y después disminuyo el valor. En este caso B me queda como 3 y A me queda como 2. Sin embargo, esto es una forma resumida de hacerlo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos en las clases sucesivas, pero ese es el concepto básico del pre y post incremento. Ya. Y por último, para terminar ahora, vamos a continuar después en el siguiente bloque, porque como les comentaba, solamente tenemos 40 minutos, eh, pero tenemos acá el operador de signo igual. En este caso tenemos que A es igual a B más 3. Aquí también tenemos condiciones. Fíjese que el A más es igual a 3 es lo mismo que decir A es igual a más 3. Esto de acá es lo mismo que decir A es igual a por C más D, ¿ya? Y así sucesivamente. Es una modificación de lo anterior. Y el casting o cast, como le decía anteriormente, fíjese que yo acá lo que estoy haciendo es tomar el resultado de esta división de acá y transformarla automáticamente a un número entero. Habíamos dicho que la división de algo, un número, con una variable que es o un número que es de tipo decimal, el resultado va a ser un decimal. Pero si yo quiero transformar a eso a un número entero, entonces puedo colocarle adelante, puedo colocar la palabra int, y lo que estoy haciendo en ese caso es hacer una transformación, en este caso desde un float a un número entero. Eso, mis estimados, por el momento. ¿Queda alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Mauricio, Sebastián? ¿No? ¿No? Bueno, entonces esta parte de la clase la vamos a detener un momento
bueno, voy a retomar al tiro la otra clase, mejor la vamos a hacer al tiro para no perder el hilo, ¿ya? Así que voy a cerrar ahora, voy a descargar la clase y vamos a abrir nuevamente el siguiente vínculo, ¿ya? Para que se conecten ahí y sigamos con lo restante, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces en un minuto más. Que estén muy bien, chiquillos. Gracias.